Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de ver un día más. Te damos gracias, Señor, porque nos has sostenido. Gracias por una noche de descanso, Señor, porque podemos iniciar esta semana, Señor, este día en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad de escudriñar tu palabra, de poder conocerte. Y gracias porque por medio de ella también nosotros somos transformados, Señor. Permite que cada uno de nosotros pueda conocerte de una manera personal, de una manera íntima, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que tomes nuestras vidas y que las transformes para que podamos ser nosotros herramientas útiles en tus manos, Señor, para manifestar a otros, Señor, tu amor, tu vida, para reflejar, Señor, la luz de Cristo. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque no miras a quienes somos, no miras a nuestros errores, sino que tú, cuando nos ves, miras a Cristo, Señor, a esa hora terminada, que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Muy bien. Pues solamente para recordar, estamos terminando con esta clase que es acerca de cómo Dios se hizo carne y por medio de este acto nos muestra su aceptación incondicional. La palabra de Dios nos dice en Romanos que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y eso nos habla acerca de que Él no esperó a que nosotros pudiéramos tomar la iniciativa o que nosotros hiciéramos algo para que entonces Él nos recibiera, sino que en todo momento es Él quien toma la iniciativa y no únicamente eso, sino quien paga por completo el precio del pecado que nos correspondía a cada uno de nosotros pagar. Vimos también dos historias en la palabra de Dios que nos hablan de manera simbólica de ese amor de Dios por nosotros. Una de ellas es el hijo pródigo, en la cual, bueno, nos muestra nuestra condición como hijos descarriados, apartados, egoístas, buscando, ¿cómo lo voy a decir? Buscando por nuestros propios medios el ser felices, ¿no? El satisfacer las necesidades sin considerar a Dios, sino haciéndolo a un lado, y como una vez que nos damos cuenta que fuera de Él en realidad no podemos encontrar nada de esa plenitud, volvemos y Él, en lugar de reprocharnos, de hacernos sentir condenados, de enfocarse en lo que hemos hecho mal, Él nos abraza como un Padre amoroso, Él nos toma en sus brazos, restaura nuestra dignidad y nos da nuevamente una oportunidad de vivir bajo su protección como sus hijos, gozando de todas sus bendiciones, ¿sí? Deseamos que este amor lo que nos manifiesta es que Él nos acepta, no importa nuestra condición, y que de esa misma manera nosotros también debemos aprender a mostrar la aceptación de Dios a los demás, ¿sí? Aceptarlos tal como ellos son, no esperar a que cambie algo en las otras personas para entonces tomar la iniciativa de aceptarlos, ¿sí? Después vimos la historia del buen samaritano desde una perspectiva que nos refleja la historia de redención nuevamente
este, en el cual, estando nosotros en una condición de total indefensión, totalmente muertos, dice la palabra, en delitos y pecados, siendo incapaces de tomar la iniciativa para hacer cualquier cosa que nos acercara a Dios, nuevamente Él toma la iniciativa, ¿sí? Nos toma en sus brazos, limpia nuestras heridas, hace todo lo que está a su alcance para que nosotros podamos ser aceptos, nos limpia y nos lleva a un lugar en el cual nosotros podamos ser también atendidos, ¿sí? Con esto Él nos muestra también de una manera práctica cuál es la forma en la que nosotros debemos manifestar el amor. Para cerrar entonces esta clase el día de hoy, vamos a ver 3 formas prácticas en las cuales nosotros podemos manifestar aceptación y amor incondicional a la gente que está pues más cerca de nosotros, ¿no? Porque a veces también ocurre que queremos ir a manifestar el amor al mundo y cuando nosotros entendemos lo que dice Hechos 1:8, la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto de lo que nos habla es acerca de que nosotros tenemos que empezar a dar testimonio del poder de Dios en nuestra vida. En primer lugar, a la gente más cercana, es decir, nuestra propia familia, nuestra casa. Después, hacia nuestros vecinos, compañeros de trabajo, la gente con la que convivimos. Y por último, hacia los desconocidos. Claro que siempre nos es más fácil ir a manifestar actos de caridad con gente que no nos conoce, pues porque ellos no saben realmente quiénes somos, de qué pie cojeamos, y pues es muy fácil ir solamente a hacer un acto de caridad que toma unos minutos, que toma un compromiso pequeño, que realmente hacer cambios radicales en nuestra vida que pueda apreciar la gente que tenemos más cerca. Esos que nos conocen, esos que ven nuestro mal humor, con quienes expresamos probablemente la ira, la amargura, esos con los que no podemos ponernos caretas, con quienes debemos de una manera auténtica reflejar el amor de Dios, ¿sí? Y el hecho de que el Señor pues establezca esto como la forma correcta de hacer las cosas, pues implica que Él no espera únicamente cambios externos, ¿sí? Que vuelvo a insistir, probablemente son más fáciles, ¿no? De pronto, si yo quiero dar una apariencia de piedad, pues es más fácil dar una ofrenda a alguien que no conozco, de pronto, si alguien quiere dar una apariencia de piedad, pues es más fácil quizá utilizar cierto tipo de vestimenta, en fin, cosas que en un momento eran como, ¿cómo voy a decirlo? Como símbolos muy importantes, ¿no? Para que en teoría reflejaban que alguien era piadoso. La vestimenta, el quizá no maquillarse, el no usar joyas ostentosas y una serie de cosas, pero tristemente no se dan cambios más profundos, como el dejar de juzgar, el dejar de criticar a los hermanos en la iglesia, y una serie de cosas que realmente tienen que ver con nuestro carácter, ¿sí?
Entonces, lo primero que Dios quiere cambiar en nosotros son esos aspectos de nuestro carácter que nos impiden ser luz en nuestro propio hogar. Así es que vamos a hablar, vuelvo a repetir, de 3 puntos importantes que nos puedan ayudar a mostrar amor y aceptación a la gente más cercana. Entonces voy a empezar con este. La aceptación incluye estar disponible a los demás. Y hay una frase aquí que creo que dice en pocas palabras la realidad de esta afirmación, ¿sí? Dice así es como los niños deletrean la palabra amor. Y la deletrean T-I-E-M-P-O, es decir, tiempo. Se ha hecho a lo largo de la historia como una diferencia entre decimos tiempo de calidad y únicamente pasar el tiempo con la gente que amamos. Sin embargo, es muy, muy interesante el hecho de que nosotros no podemos pasar tiempo de calidad con alguien si ni siquiera pasamos tiempo con esa persona, ¿no? O con esas personas. Y es interesante cómo sustituimos el tiempo por tantas otras cosas, de alguna manera buscando que ese tipo de cosas sustituyan lo que en realidad las personas más apreciamos de alguien que nos quiere manifestar su amor, ¿sí? Así es que antes de decidir pasar tiempo de calidad, lo primero es decidir pasar cantidad de tiempo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo acerca de un pequeño, ¿sí? Que llega con su papá es un afamado escritor, y él está justamente a la mitad de un proyecto, pues, muy importante. Un padre, probablemente en sus 30s, que está en su oficina, en su propia casa, y de repente entra este pequeño a su oficina y le pregunta: "¿Quieres jugar, papá?". Y él, pues, siendo ya un padre experimentado, ya tiene 3 hijos, ya había vivido, pues, la etapa de infancia con otros de sus pequeños. En teoría debía entender y darse cuenta que este niño lo único que quería era un abrazo, una palmadita y quizá un par de minutos para mostrarle la nueva pelota que tenía en las manos. Pero en ese momento el papá estaba trabajando en un importante capítulo y sentía que no disponía ni siquiera de 2 minutos para perder, ¿no? La respuesta del papá al niño de 2 años fue: "Hijito, ¿qué tal si jugamos despuesito? Estoy a la mitad de un capítulo". El niño, que no tenía ni idea de lo que era un capítulo, pues captó igualmente el mensaje. Papá estaba muy ocupado y él tendría que irse. Así que salió del cuarto sin protestar y el papá regresó a su manuscrito. Sin embargo, fue por corto tiempo, porque pronto su esposa entró para tener una pequeña conversación con él. Llegó la esposa y le dijo: "Cielo, tu hijo acaba de decirme que estás muy ocupado para jugar con él. Y yo sé que es un libro importante", dijo su esposa, "pero quisiera señalarte algo.
¿Qué es? Preguntó con un poco de impaciencia, porque ahora la que lo está distrayendo pues era su esposa, ¿verdad? Mi amor, le dijo ella, yo creo que debes darte cuenta que siempre vas a estar escribiendo y siempre vas a tener fechas tope para entregar tus proyectos. Toda tu vida será de investigación y hacer proyectos parecidos, pero no siempre vas a tener un hijo de 2 años que desee sentarse en tus piernas y hacerte preguntas y enseñarte su nueva pelota. Creo que estoy escuchando lo que dices, contestó él. Todo es lógico como siempre, pero ahora mismo debo terminar este capítulo. Muy bien, dijo su esposa, pero por favor piénsalo. Tú sabes que si les dedicamos tiempo a nuestros hijos ahora, ellos nos van a dedicar tiempo después. Claro que lo pensé y mientras más lo pensaba, relata él, las palabras suaves de mi esposa más me cortaban hasta la médula. Ella tenía razón. Siempre tendría fechas tope, contratos que cumplir, llamadas de teléfono que contestar, personas que ver y viajes que hacer. Pero mis hijos serían niños solo por un corto tiempo. Pronto los años pasarían. ¿Tendría más tiempo para ellos el año próximo de lo que tuve este año? Yo sabía cuál era la respuesta si no cambiaba mi modo de ser. Calladamente, sin grandes discursos ni aplausos, tomé una decisión. Saqué a mi hijo al patio y jugamos a la pelota por un rato. Desde entonces he tratado de poner a mis hijos antes que mis contratos, así como el clamor de un mundo que quiere que esté con ellos al instante. Y ha valido la pena. Esto es una historia muy real y sumamente importante. Creo que una de las palabras más diluidas en la actualidad es el amor. Cuando hablamos de amor, lo que creemos es que es suficiente con dar un abrazo, con dar un beso a una persona y que entonces esa persona va a entender que le amo. Pero algo que vamos a aprender es que en realidad el amor implica un esfuerzo real de hacer, de llevar a cabo acciones que puedan manifestar que verdaderamente amo. Cuando nosotros estábamos, dice la palabra de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios no se limitó únicamente a ver la situación desde su trono y decir, yo te amo, síguele echando ganas, tú puedes. Dios nos mostró su amor tomando acciones que implicaron que Él se involucrara de una manera personal con nosotros. ¿Sí? Es impresionante cuando nosotros vemos que Dios llevó a cabo un plan para nuestra redención y que Él se tomó el tiempo para que a lo largo de toda la historia Él nos dejara pistas que nos permitieran saber que Él tenía algo ya preparado. Para que no nos tomara por sorpresa. Para que nosotros pudiéramos tener la seguridad de saber
quién era ese hombre en quien él se iba a encarnar, en qué momento de la historia llegaría, en dónde nacería, bajo qué circunstancias, cómo viviría, cómo moriría. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios desde el primer capítulo del Génesis y conforme vamos avanzando, nos encontramos una cantidad impresionante de pistas que nos llevan al Redentor, que nos llevan a Cristo. Si tú quieres mostrarle a alguien que le amas, dedica un tiempo para estar con esa persona. Sí. Lo siguiente es que una vez que dedico ese tiempo va a implicar que yo me meta, que entre en el mundo del otro, ¿sí? No forzar a que los demás entren a mi mundo. Y esto también lo vemos como una iniciativa de Dios. Él no esperó que nosotros fuéramos lo suficientemente buenos, capaces para alcanzar el cielo y entonces encontrarnos con Él en su trono de gloria. La palabra de Dios dice que Él tomó forma de hombre, forma de siervo, y Él vino a nuestro mundo. Y no solo viene a nuestro mundo de una manera general, así como raza, todos, sino que además se involucra de manera personal en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos conoce por nombre. Sí. Dice que Él conoce nuestro acostarnos y levantarnos, que aún no está el pensamiento en nuestra cabeza, la palabra en nuestra boca, cuando Él ya la sabe toda. El Señor, siendo todopoderoso, siendo el Rey del universo, se involucra en la formación, en el vientre de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él pone en nosotros cada detalle de lo que Él había escrito previamente en un libro acerca de nosotros. Él nos deseó, nos planeó, nos formó y se involucra, vuelvo a repetir, de manera personal en nuestras vidas, como lo dice el Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí,
Oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El Señor se involucra de manera personal con cada uno de nosotros. Nuevamente les voy a comentar una historia. Recuerdo que en una ocasión un padre me dijo que no tenía tiempo para pasarlo con su hijo y ahora lo lamentaba. Evidentemente, el hijo y el padre no tenían una buena relación y veía aquello como una gran falla. ¿Qué era lo que ustedes hacían juntos?, le pregunté. Dice, bueno, pues a mí me gusta el golf. Así que lo llevaba a jugar golf y pues era un desastre. ¿A su hijo le gusta el golf?, le pregunté. No, pero a mí sí, me respondió. Normalmente nosotros buscamos que sean las otras personas las que se involucren en las cosas que a nosotros nos gustan, en lugar de tomar nosotros la iniciativa de entrar en el mundo de otros. ¿Recuerdan que les conté la historia de un padre que buscando entrar en el mundo de su hijo, que estaba en ese momento de su vida interesado en autos deportivos, que hizo una serie de citas en las agencias para que él pudiera conocer de primera mano los autos, pasear en ellos, etcétera? Les voy a contar otra historia. Siendo una niña pequeña, mi héroe era Peter Pan. Solo escuchar su historia me quitaba el aliento. Pasé mucho tiempo jugando a que yo vivía y revivía cada escena y no me llenaba de eso. Cada vez que soñaba que podía volar me sentía inspirada y energizada. Recuerdo claramente el día en que fui al sótano cuando tenía 5 años. Vi una caja de jabón detergente en polvo, muy popular en ese tiempo, cerca de la máquina lavadora de mamá.
En mi bien desarrollada imaginación, cada puñado de esas hojuelas de jabón parecían como el polvito de hadas que Tinkerbell rociaba en Wendy, Michael y John para hacer que volaran. Emocionada con la perspectiva, decidí revivir la escena de Tinkerbell. Nunca olvidaré el regocijo que sentí al tomar puñados de ese polvito de hadas y regarlas por todo el sótano. Fue un momento mágico en mi corta vida. Cuando terminé, todo el sótano estaba cubierto de jabón en polvo. ¿Alguna mamá me podría decir cuál sería su reacción al ver que su pequeña hizo algo así? Yo creo que sí la regaño. Ok, perfecto. Yo creo que no solo tu alma, yo creo que la mayoría, esa sería como la reacción. Sin embargo, fíjense, a mí esta historia también me marcó, no tanto por lo que hizo la niña, la verdad es que es impresionante ver cómo los pequeños en su imaginación hacen una serie de cosas que nos escandalizan muchísimo a los adultos. Es que estás haciendo tiradero y es que me tomó horas ordenar, en fin, ¿no? Fíjense, voy a continuar con la historia. Cuando mi mamá descubrió lo que había hecho, escuchó mi explicación. Amorosamente comprendió mi fantasía infantil y reconoció cuánto había significado para mí esa experiencia. En vez de reaccionar con enojo y frustración con el desorden que había creado, se rió conmigo y me animó a repetirle toda la historia de Peter Pan. Después, de buena gana, limpiamos todo el piso juntas. ¿Qué me comunicó esa experiencia? Me aseguró que mi madre me aceptaba así como a mi fantasiosa imaginación. Ella sin egoísmo escogió animar mis sueños infantiles y eso me hizo sentir aceptada. Nunca lo olvidaré. Aún como adulta, mi madre comprendía mis sueños, deseando conocer cada detalle, deleitándose en cada actividad que yo realizaba. Mi madre está ahora con el Señor. Su interés en saber los detalles de mis actividades me comunicó que ella me aceptaba tal como yo soy. Me ha enseñado cómo demostrar aceptación a mi esposo, a mis hijos y a los que me rodean. Y esto me lleva al último punto, que es la aceptación requiere aceptar las faltas de otros, ¿sí? Amamos y aceptamos únicamente cuando el comportamiento y las actitudes de otras corresponden con los cánones de ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano. O amamos y aceptamos a pesar de las fallas de los demás. Comentábamos la semana pasada que todos necesitamos que otros nos acepten tal y como somos, porque sobre la faz de la tierra no hay una sola persona que sea perfecta. Todos tenemos errores, todos fallamos, todos ofendemos. Y desde el momento en que somos parte de una familia, inevitablemente vamos a ser ofendidos y vamos a ofender. No creamos que las familias sanas son aquellas familias en las cuales nunca hay desacuerdos o nunca hay ofensas.
Por supuesto que los hay. La diferencia es lo que hacemos en relación a esas ofensas, a esas fallas. Si vamos guardando y guardando y acumulando ofensas que nos van llenando de amargura, de rencor, o si como enseñó Jesucristo a sus discípulos, somos capaces de perdonar 70 veces 7, eso quiere decir de forma ilimitada. Y si somos también capaces de pedir perdón. Una de las cosas más importantes en la aceptación genuina consiste en separar a la persona de su comportamiento, y esto es sumamente importante. Lo voy a repetir. Una de las claves de la aceptación genuina es separar a la persona de su comportamiento. Esto nos lo enseña la palabra de Dios. Cuando dice que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí? Lo que hace el Señor es separar. Él ama al pecador. Y en eso estamos incluidos todos los seres humanos sobre la tierra. Pero Él aborrece el pecado. ¿En qué cita dice eso? Perdón. Justamente estoy en eso, denme un segundo. Es que creo que como tengo otra versión, no me lo está encontrando así. Denme un segundito, por favor. Ahorita la busco y se las paso, pero voy avanzando con el tema. Ahorita se las paso. Sí. Gracias. No hay de qué. Hay una que, no sé si sea esta, Leslie, Romanos 5:8. A ver, dime. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, hay una que lo dice así tal cual. ¿Sí? Sí, pero ahorita se las paso. Bueno, vamos a continuar y ahorita se los doy. En resumen, la necesidad de ser aceptado se diría con las siguientes palabras, ¿sí? Por favor, permíteme cometer errores y ámame de todas maneras. Yo sé que no soy perfecto, pero necesito que veas más allá de mis fallas y defectos y que me ames por quien soy. Siempre necesito 10 veces más comentarios positivos que críticas constructivas. Fíjense que esta es una parte muy importante en la interacción, sobre todo en la interacción familiar, porque mande. Desde donde dijiste, por favor, permíteme cometer errores, ¿lo ¿Sí? puedes repetir, por favor? Con muchísimo gusto. Por favor, permíteme cometer errores y ámame de todas maneras.
Yo sé que no soy perfecto. Pero necesito que veas más allá de mis fallas y defectos. Y que me ames por quien soy. ¿Ya la tienes? Sí, ya lo tengo. Muchísimas gracias. No hay de qué. Ok, entonces, tenemos que aprender a separar el comportamiento de las personas. Es bien frecuente que en lugar, por ejemplo, y esto desde la forma de expresarnos, ¿no? Si llega un pequeñito que apenas está siendo instruido, viene y me dice una mentira, en lugar de yo decirle, ¿sabes qué? Eso que hiciste estuvo mal porque dijiste una mentira, lo que hago es llamarle mentiroso. Es que eres un mentiroso y hay una diferencia gigante, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, estamos etiquetando a la gente. Y es bien frecuente que este tipo de cosas se haga con los niños y que los niños después crezcan con inseguridades. Y esto es de verdad súper importante, lo que nosotros decimos acerca de ellos. Es que eres un travieso. No es lo mismo decir, hiciste una travesura que eres travieso. Ya lo estás etiquetando, ya no hay vuelta atrás. En cambio, una persona bien portada puede en un momento dado hacer una travesura. Alguien que es honesto puede en un momento dado decir una mentira. ¿Se dan cuenta? Cambia absolutamente el sentido. Si a un niño de pronto no le va bien con una materia, pues es incorrecto decirle, pues eres un burro, eres un tonto, y es muy fácil que como adultos hagamos este tipo de cosas y no nos damos cuenta del terrible mal que le estamos haciendo al niño. Ahora, eso evidentemente a quien más afecta es a los niños, pero también ocurre entre adultos. Eres descuidado en lugar de decir tuviste o cometiste un descuido. Y la otra parte es que es muy fácil para nosotros señalar los errores de los demás. Somos como máquinas detectoras de errores. Y yo les voy a sugerir que es mucho más valioso cuando nosotros aprendemos a apreciar lo correcto que hacen los demás. Sí. Si tengo una hija que con frecuencia omite recoger sus platos y lavarlos, pero un buen día lo hace, en lugar de alabarla y decirle, oye, gracias porque recogiste tu plato, gracias porque me ayudaste a lavar. Es más fácil que digamos, es que nunca lavas, es que nunca recoges, es que eres floja. La forma
más segura de construir el carácter de una persona es reafirmando las cualidades que está desarrollando, en lugar de señalar sus errores. O díganme a cuántos de aquí les gusta que alguien continuamente les esté señalando sus errores. A nadie. A nadie. Significa que si no me dicen que cometo errores, entonces voy a creer que soy perfecto. No, pero sí tiene un impacto muy fuerte en la aceptación. Cuando alguien que tú amas hace algo diferente de como tú lo harías o comete un error grande, la aceptación se enfoca en la persona amada, no en la diferencia o en la falla. La aceptación desde la perspectiva de Dios dice, aun si nada de ti cambiara, yo de todas maneras te amo. Eso es el amor y la aceptación incondicional. El problema muchas veces es que nos pasamos la vida queriendo cambiar a la gente que decimos amar. Pero ¿qué creen? Que a nadie nos gusta que alguien pretenda cambiarnos. A nadie nos gusta ser comparados con otros y que nos digan, pues es que mi mamá cocina mejor que tú. ¿A alguien le gusta? ¿Alguien aquí se siente halagada cuando le hacen ese comentario? No, para nada. Para No. nada. ¿Por qué? Porque cada uno somos únicos, somos individuales. No nos gusta ser comparados. Es que tu hermano lo hace mejor que tú. Perfecto, él es mi hermano. Hacer ese tipo de cosas asesina la seguridad en las personas. Lo que le estamos comunicando a la gente es, te voy a aceptar en la medida que seas alguien que no eres. ¿Se imaginan si ese fuera el caso para nosotros delante de Dios? Aceptar quiere decir que nosotros empecemos a hablar positivamente en la vida de la gente que amamos. Expresar palabras de aceptación, decirle estoy orgulloso acerca de cómo resolviste esta situación. Lo que pasó cuando chocaste el auto no es tan importante. Lo que me importa es que estés bien. Lo más importante para mí eres tú. Después de un desacuerdo, es importante expresar nuevamente aceptación. Y esto se puede hacer por medio de palabras. Puedes cocinar algo para la persona favorita. Puedes dar un obsequio. O cualquier expresión de amor que comunique. Yo sé que nunca o que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre
te amo. La comprensión expresa preocupación por la otra persona, amor y relación. Cuando cultivamos una relación de este tipo, eso hace que la otra persona responda amando de vuelta. Eso quiere decir que hay un deseo también por agradar. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia. El Señor viene para mostrarnos un modelo de amor y aceptación únicos que no depende en ninguna medida de lo que hacemos, como depende de quiénes somos. Aprendamos a expresar palabras de amor y aceptación a la gente que nos rodea. Y dejemos de ver y de estar criticando lo que hacen mal. Y este es un esfuerzo que se tiene que hacer conscientemente, porque ya inconscientemente nos es más fácil, vuelvo a repetir, somos como radares de cosas incorrectas, de fallas. Pero vamos a pensarlo como un juego de tratar de encontrar a las personas que queremos haciendo algo positivo y reafirmarlas. Oye, qué bueno que te veo estudiando. Me da gusto que te estés preparando. Oye, gracias por cocinarme esto, está delicioso. Gracias por ayudarme a recoger. Gracias por decir la verdad, aún que eso implique que seas castigado, ¿no? Porque probablemente el decir la verdad implicó el reconocer la culpa sobre algo. Hablar de manera positiva comunica la aceptación a los demás. Por último, tenemos que recordar nosotros que el amor, vuelvo a repetir, no es solamente un ejercicio de palabras. Decir que amamos, por supuesto que es importante, pero todavía más importante es mostrarlo con hechos. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decir que amamos es fácil. Demostrarlo requiere responsabilidad y sacrificio. Tenemos el mayor ejemplo, que es el amor de Cristo. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes. Busco la cita que quedó pendiente, se las paso el día de mañana, por favor. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o tengan alguna duda, si no, con esto cerraríamos esta clase. Pues yo nada más quiero agradecerte y darle gracias a Dios porque estoy terminando un trabajo sobre el bullying y
todo el desarrollo, pues lo he venido comparando con la palabra, pero estaba bien preocupada porque no le daba un fin que me llenara, que expresara la razón del bullying. Y prácticamente que esta clase Dios te puso a hacerme el trabajo. O sea, mil gracias. Este video se va a pasar el miércoles a las 4 de la tarde. Luego les mando la liga. Sí, gracias, Margarita. Me va a encantar verlo y pues bendito sea Dios. Yo la verdad es que veo, lo decía el día de ayer en la reunión y lo repito ahorita, creo que el Señor es muy consistente y cuando Él quiere darnos un mensaje, Él encuentra los caminos y los medios para hacernos llegar justamente ese mensaje que quiere darnos, ¿no? Entonces, pues a Él toda la gloria. Bueno, y también gracias a ti dispones. Gracias a Dios. ¿Alguien más quería comentar algo? Muchísimas gracias, Leslie, por todo tu esfuerzo y por toda tu dedicación, tu tiempo y todo lo que haces para que nosotros sigamos aprendiendo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, con todo el gusto del mundo. Créanme que soy la primera que aprende. Muy bien, pues Sí, si gracias, gustan. Leslie. Perdón, Vero. Dios te Gracias. bendiga en gran manera, Leslie. Me siento muy bendecida con la palabra que nos estás enseñando. Bendito sea Dios. Pues vamos a seguir en ese mismo contexto. El día de mañana empezamos con el tema de la expiación del pecado, que también pues, es un tema súper importante, fundamental para nosotros. Gracias, Les. A mí, bueno, yo tengo dos chiquitos y la enseñanza de hoy me llegó, me llegó mucho. Entonces, pues yo te agradezco mucho porque sí, nos sirve para aprender. Y más como te digo, pues yo que tengo dos niños chiquitos, pues sí, creo que de lo que hablaste hoy hay errores que yo cometo en ese sentido y pues espero que Dios me dé la fortaleza para ya no seguirlos cometiendo. Sí, claro que sí. Es cuestión de aprender. Si gustan, como padres, después les puedo recomendar alguna literatura que tengo. Digo, yo no tengo hijos, pero la verdad es que me gusta leer y conocer de todo. Y me he encontrado dentro del cristianismo, la verdad es que libros muy buenos al respecto que nos enseñan cómo aplicar justamente todos estos principios del amor de Dios hacia los pequeños. Pero bueno, vamos Sí, a... Les, te agradecería mucho. Está bien, gracias. Gracias. Gracias a Dios. Vamos a terminar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, Señor, tu amor, tu bondad, Señor. Reconocemos que todo lo que tú nos das, Señor, es muchísimo más allá de lo que podemos entender, Señor, de lo que merecemos, por supuesto. Pero te damos gracias porque tú has sido un Padre amoroso, Señor, alguien que se ha involucrado de manera intencional, de manera personal con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque siendo tú ese Dios poderoso, ese Dios omnisciente, omnipotente, ese Dios que lo hizo todo y que sustenta, dice la palabra, el mundo en sus manos. Aún así, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros de manera personal, Señor. Tienes cuidado aún de nuestros anhelos, Señor, y deseos más profundos o las cosas que quizá para otros pasarían inadvertidas, Señor. Tú las conoces y nos amas de tal manera, Señor, que tú nos hablas en los secretos, Señor, y nos das a conocer cuál es tu amor, Señor, y tu propósito para cada uno de nosotros. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por tanto y tanto que hemos recibido de ti. Bendito eres por siempre. Amén.